9 de la mañana, 36 minutos en Colombia, 9:36 minutos, estamos en Revista de la Mañana y nuestro siguiente invitado lo hemos contactado porque nos parece muy pertinente hablar acerca del sector minero. ¿Cuál es su importancia en torno no solamente a las compañías que quizás muchos conocemos, sino a nosotros como ciudadanos? Tenemos entendido que muchos de los elementos con los que convivimos diariamente están gracias a la minería. Pero entonces es ahí cuando quisiéramos conocer ventajas, desventajas, hasta qué punto es buena, hasta qué punto es mala, la minería ilegal, amigabilidad con el medio ambiente, todo lo que compone este tema de transición energética. Es por eso que hemos contactado a Angie Tatiana Ortega Ramírez. Ella es docente del programa de Ingeniería de Petróleos de la Universidad de América, justamente para desmenuzar un poco este tema. Además, porque el gobierno nacional ha radicado un proyecto de ley justamente para sopesar estas situaciones. Profesora Angie, muy buenos días, bienvenida a Revista de la Mañana. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias por la invitación y por este escenario para hablar precisamente sobre minería. Claro, no, gracias a usted por aceptar esta invitación. Además, porque siempre, digamos, vemos este tipo de información y a veces tendemos como a satanizarla. Entonces decimos, no, un momento, vamos a mirar la postura de la academia con respecto a este tema, una mirada muy imparcial para saber hasta qué punto es bueno, malo. Pero inicialmente es muy importante hablar acerca de todo este tema de la minería, básicamente, ¿qué podemos entregar a manera de contexto global? Sí, bueno, pues efectivamente yo pienso que lo primero que debemos delimitar es exactamente qué es el tema de la minería, porque muchas veces lo visualizamos solamente como una actividad de extracción de materiales, pero hay que recordar que la minería igual es una actividad económica, no solamente de Colombia, sino del mundo, y es una actividad que se refleja o hace parte de la dinámica económica de los países y específicamente pues con gran fortaleza en un país como Colombia. Entonces, partiendo de que es una actividad económica y que consiste claramente en una extracción de minerales y de materiales del subsuelo que buscan un aprovechamiento, ¿cierto? Que tienen un fin de mejorar o de desarrollar el contexto nacional, ya sea a nivel energético, a nivel de construcción eh, o en diferentes pues, utensilios, ya sean electrónicos y demás, que son útiles precisamente para el desarrollo de la sociedad. Ahora, cuando hablamos de un tema particular de cómo que es una actividad económica, recordemos que el sector minero en Colombia tiene un peso importante porque estamos hablando de que aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto Nacional viene de este sector y pues obviamente es un componente fuerte en el desarrollo económico. Adicionalmente, que este sector también mueve mucho la economía, no solamente por el tema de su participación en el Producto Interno Bruto, sino el tema de la cantidad de empleos y ese número de empleos considerable que se dan en el país, donde podemos tener un valor aproximado entre 150.000 empleos directos, hablando obviamente de los indirectos, un poco más de 400.000 empleos. Entonces, claro, todo esto va generando una dinámica ecosistémica a nivel económico muy fuerte y que pues prevalece en más unos departamentos que otros, pero que son base económica de departamentos como el Cesar, como La Guajira, como Antioquia, como Chocó, Córdoba, incluso por ejemplo Boyacá en el tema de una minería de esmeraldas, Santander, entre otros, y que precisamente pues mueven un tema económico muy fuerte. Frente a lo que tú nombrabas de lo que está haciendo el gobierno nacional con esta radicación de la ley es precisamente potencializar el sector minero enfocado un poco más hacia el tema de la transición energética justa, hacia el tema de involucrar a las comunidades, hacia un poco más con ese enfoque social, obviamente respetando los parámetros ambientales y el desarrollo económico del sector. Con los muy buenos días y hablemos qué tipo de minería se desarrolla en Colombia, qué tipo de minerías existe en Colombia y cuál es la que tiene mayor predominio. Claro, sí, mira, en el sector, bueno, para hablar de minería tenemos principalmente dos, digamos, dos técnicas, que una es la minería de roca
y otra la minería de aluvión, que es más cuando la que vemos en los ríos, ¿verdad? Esa es una de las maneras de clasificar el tema de la minería, pero otro de los puntos de clasificación de este tema de minería es de acuerdo al mineral o al material que nosotros estamos extrayendo, que es, por ejemplo, el tema de oro, esmeraldas, carbón, por ejemplo, también tenemos algo relacionado con otro tipo como las esmeraldas, que es una de las características de Colombia, pero sobre todo que en el tema minero nosotros tenemos esos dos tipos de minería dentro de todo el territorio, es decir, nosotros contamos con esa diversidad en el tema de explotación minera, porque tenemos en algunas zonas, como por ejemplo lo podemos ver en Antioquia, lo podemos ver en Santander, la minería de roca muy común, pero también en Boyacá, pero también la de aluvión, por ejemplo, la que vemos en el río, por ejemplo, en las zonas del río Cauca, en el río Atrato, en el Chocó, o las que vemos, por ejemplo, también en la Amazonía, que compartimos fronteras tanto, digamos, de explotación con países como Brasil, como Perú, pero adicionalmente pues compartimos como ese tema también de las problemáticas que vemos relacionadas con el sector minero. Hagamos referencia a la minería y sus implicaciones en la flora, la fauna, el medio ambiente. ¿Cómo se evidencia este tema? Y hablamos de la minería, digamos, que se hace de forma legal. Sí, correcto. Pues efectivamente, digamos, como cualquier industria que está vinculado al tema o actividad económica, al proceso de extracción, los impactos son considerables. No podemos mentir frente a que este tipo de industrias que son altamente invasivas en el subsuelo, en los ecosistemas, generan impactos como la deforestación, por ejemplo, que es una de las cosas que estamos viendo con más realidad y con más preocupación en el país, porque efectivamente parte de esos recursos naturales y de esa biodiversidad de la que goza Colombia se está viendo impactada con el tema de la deforestación para proyectos mineros, no siendo los únicos, pero sí impactando fuertemente. Vemos también que se puede estar dando contaminación de agua y suelos, pérdida de biodiversidad, por ejemplo, también un tema de impactos sociales, pero acá sí es muy importante hacer una diferencia muy marcada y es cuando estamos hablando de la minería legal y la minería controlada, regulada y lo que es esa minería ilegal, porque estamos hablando de proporciones y escenarios totalmente diferentes. Digamos que Colombia goza de una regulación importante, de unos requisitos importantes para hacer un proyecto, por ejemplo, minero, en donde se piden los estudios de impacto ambiental, cómo se van a manejar esos riesgos, si es un tema de prevención, mitigación o compensación, mientras que el tema de la minería ilegal pues es un escenario totalmente diferente porque en el momento en que no hay un control, no hay una regulación estricta, pues obviamente se puede abrir a muchas más gravedad y mucha más diversidad de impactos ambientales, como lo tenemos, por ejemplo, con un caso muy conocido y muy crítico, que es la minería de oro, por ejemplo, con el uso de mercurio, con el uso de cianuro o otras sustancias químicas que pueden llegar a generar unos impactos más grandes, incluso en algunos escenarios irreversibles. Entonces, obviamente este tipo de actividades van a generar un impacto en el tema de suelo, en el tema hídrico, en el tema de emisiones de aire. Entonces, sí, obviamente estamos hablando de unos impactos considerables que bajo la legalidad y la formalidad minera, precisamente tiene que haber un compromiso importante de las organizaciones y de las empresas para generar esas compensaciones o contribuciones a los impactos generados que existen. Hablemos también sobre, hay personas, movimientos y demás que solicitan de que se termine del todo la minería en una zona del país o en todo el país, pero no se puede ocultar también la realidad de que todo tiene productos de minería, el celular, el computador, el tarrito donde tomamos el agua, todo tiene productos que salen, elementos que salen de la minería. ¿Por qué no se puede renunciar del todo de la minería? ¿Y cuáles son esos productos que son tan fundamentales o elementos más bien que se extraen de la minería que son elementos necesarios inclusive en la vida diaria? Sí, pues efectivamente hoy por hoy hay muchos movimientos o iniciativas que dicen, o sea, no vamos más con la minería. Y
Cuando decimos no vamos más con la minería, hay que mirarlo con una lupa porque, ¿qué pasa? Si hay zonas estratégicas y ecosistemas estratégicos que realmente no hacer una minería, que hacer minería o hacer una minería no controlada puede llegar a ser un poco más contraproducente. Ecosistemas como páramos, ecosistemas, digamos, estratégicos para el tema del recurso hídrico, pues obviamente hay que ir mirando cómo hacer esa línea límite entre lo que es minería, sí o no, o minería controlada. Eso es importante hablarlo. Pero adicionalmente a lo que tú mencionas, el tema de, claro, o sea, pensar que vamos a eliminar totalmente la minería, pues es muy complicado porque primero, ya lo mencionábamos, es una actividad económica que mueve la economía del país. Segundo, nosotros nos hemos vuelto dependientes como sociedad de este tipo de materiales y como bien lo mencionabas, los tenemos de uso diario, o sea, es decir, no podemos como ignorar ese punto. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el tema del oro, ¿cierto? El cobre, que es algo que vemos mucho en los implementos o en los instrumentos tecnológicos, es algo que hoy por hoy es la tecnología está en un boom y seguirá en un boom por mucho tiempo. Entonces, eso, por ejemplo, requiere un tema de uso tradicional y con alto uso, y lo peor es que va a una demanda ascendente de este uso de materiales, pero también pensemos, bueno, el níquel también, por ejemplo, es otro de los que se utilizan como para materiales. Otro de los claves es el tema de las construcciones. Yo creo que para nadie es un secreto que el sector de infraestructura en el país también viene creciendo, se vienen desarrollando varios proyectos y para la construcción son necesarios minerales precisamente, material pues precisamente de construcción, que es el que nosotros sacamos de varias minas. Entonces, por ejemplo, ese es otro sector que se vería pues vulnerado totalmente, donde nosotros digamos, no, pues no más minería, no saquemos más este tipo de materiales. Ahora que también es importante resaltar que hay que pensar cómo se está moviendo también la economía mundial y cómo, por ejemplo, en este momento Colombia con estos minerales se posiciona en los mercados. Entonces, por ejemplo, aunque el oro también se maneja para muchos temas, digamos, electrónicos o de tecnología, cabe resaltar que el oro es uno de los mercados más fuertes del mundo en estos momentos y eso hace que también Colombia pueda estar jugando en unas posiciones importantes en relación con este tema de la minería de oro y pues obviamente otros minerales que pueda que no sean como estratégicos para el uso diario. Las esmeraldas, por ejemplo, no son estratégicas para el uso diario, pero sí mueven una economía importante para el país. Profesora, hagamos referencia muy por encima porque pues hasta ahora se ha radicado el proyecto, pues realmente nosotros tratamos como de darle fuerza cuando ya es aprobado, cuando ya se va a sanción presidencial, cuando pasa después de determinados debates en el Congreso, pero sí de pronto tocar un poco por encima este proyecto de ley minera para la transición energética y reindustrialización del país que iniciando este mes radicó el gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía. Perfecto, sí. Bueno, primero hay que resaltar algo muy clave y es que esta ley, o bueno, este proyecto de ley que radica el Ministerio de Minas, liderado obviamente por el Ministerio de Minas, porque es dentro de sus funciones y dentro de su competencia, tiene una particularidad y es que viene con un fuerte acompañamiento del Ministerio de Ambiente. No quiere decir que en otro tipo de leyes o de proyectos de ley no haya estado vinculado, claro que sí, ha estado vinculado, pero cabe resaltar que en este caso particular hay una participación mucho más fuerte del Ministerio de Ambiente y eso tiene un fondo y una razón de ser. Precisamente el gobierno nacional creo que ha sido uno de los mensajes más claves dentro de todo su gobierno en el cual debe haber una priorización del medio ambiente, de la protección de los ecosistemas y eso es lo que busca esa participación fuerte del Ministerio de Ambiente dentro de este proyecto de ley minera. Pero por otro lado, digamos que este proyecto de ley también tiene unos puntos focales muy fuertes. Uno es claramente el tema de la transición energética. En este caso se habla o se potencializa cuáles son esos minerales o cuáles son como los procesos extractivistas que van a potencializar la transición energética. Recordemos que nosotros para la transición energética, como los paneles solares, el tema de la energía eólica, energía, bueno, también que está relacionado con el tema fotovoltaico, necesita altas cantidades de metales o de minerales, como por ejemplo el cobre.
¿cierto? Porque eso garantiza el tema de las conductividades, de la capacidad de almacenamiento, entre otras cosas. Entonces, ese es uno de los puntos claves y es que en este caso no solamente estamos hablando de la extracción minera y de las regulaciones mineras, sino que está hablando fuertemente del potencial de unos minerales. Pero por otro lado, habla algo que es muy importante acatar y que es un término en el cual nos hemos venido acostumbrando, pero va a potencializarse en los próximos años, y es el tema de la transición energética justa. Esa palabra justa tiene un peso muy importante porque no es solamente hablar un tema de cómo hacer la transición, sino cómo hacerla con el uso debido de los minerales o de los materiales que voy a requerir. Por otro lado, otro de los puntos es una participación un poco más importante en esta transición y en este sector minero por parte del gobierno, que es otra de las propuestas, o del Estado, que es una de las propuestas también importantes que tiene esta ley. Y finalmente, otro es el punto del contexto social que se le quiere dar en esta transición y en este proyecto de ley, en donde se le quiere dar mayor participación a las comunidades por un lado, pero por otro lado garantizar unas condiciones adecuadas para los trabajadores y esos empleos o estas personas vinculadas al sector minero, y obviamente con el tema de la transición energética. Creo que este proyecto tiene cosas muy positivas, tiene desafíos también importantes, porque generar estos cambios obviamente genera un tema de inversión, un tema, digamos, que hay que tener más recurso y un músculo financiero un poco más fuerte para tema de transición, pero pues precisamente estamos a la expectativa de cómo se darán estos debates, precisamente para saber qué es lo que realmente va a ser la directriz de esta nueva proceso de ley minera en Colombia. Profesora Angie, tiempo en radio, oro, así como mineral, estamos tocando a través de esta temática, pero ¿cuál sería su mensaje final en torno al sector minero a nivel país? Yo creo que el sector minero tiene que ser impulsado y tiene que ser estructurado, pero todos juntos. Es decir, se tiene que tener en cuenta efectivamente las comunidades, el Estado, la cooperación internacional, la academia, y sobre todo que hay que pensar en los mecanismos para buscar la formalización minera, porque nosotros seguimos teniendo un alto porcentaje de minería artesanal, minería informal, minería a pequeña escala. Hay que buscar el tema de la formalización, y por otro lado hay que buscar la manera de potencializar el tema de la legalidad, es decir, los incentivos para la legalidad es importante, y sobre todo un control estricto del Estado sobre el tema de las zonas en donde la minería ilegal está tomando cada vez más fuerza y no hay un control, porque eso nos está afectando y está afectando la visión y, como lo decías tú al inicio, el satanizar al sector minero. No todos estamos en la misma barca y es importante precisamente generar esa articulación para avanzar como país en el potencial del desarrollo que tiene el sector minero. Ella es Angie Tatiana Ortega Ramírez, docente del programa de Ingeniería de Petróleo de la Universidad de América, entregándonos un análisis desde la visión académica en lo que respecta al sector minero, legal, ilegal, transición energética, bueno, tantos aspectos que son tan importantes en este contexto. Profesora Angie, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ya tenemos las 9:53 minutos, ustedes están en Revista de la Mañana, ya en esta recta final, porque hoy es miércoles 8 de octubre.